De los que estamos aquí, ¿quiénes no están en el grupo de Romanos? En el grupo que tenemos de WhatsApp. Ahí damos todos los anuncios, amén. Ahí todos sabemos que desde mañana comenzamos un ayuno congregacional hasta el próximo sábado, de lunes a sábado. Vamos a venir todos los días, desde lunes a sábado, de lunes a viernes, de 7 de la noche a 8 de la noche. Vamos a estar adorando a Dios en este lugar y clamándole al Señor. El ayuno tiene el propósito de que Dios nos dirija como iglesia para que los propósitos de Dios se cumplan en este lugar como lo ha hecho. Amén. Y va a ser un ayuno, el ayuno como el de Daniel. En el grupo de Romanos se puso todo lo que se puede ingerir, amén, todo lo que se puede comer. Y si hay alguien que no pertenece al grupo y desea pertenecer, al final puede hablar conmigo o con mi hija Ashley. Y Ashley, con mucho gusto, Ashley es la que toca el teclado. Con mucho gusto ella lo añade. Y ahí va a estar todo. Y hay un grupo que se llama En Brecha y es para oración. Cualquier situación que usted tenga, un familiar, y oramos y Dios hace milagros grandes. Hay testimonios grandísimos. Amén. Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrarle a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrarle a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Gracias, Dios eterno, por tu palabra hermosa. Háblanos en esta preciosa mañana, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse, iglesia. Hoy la palabra es distinta porque es tipo estudio. No es muy extenso. Una, porque no tengo mucha voz. Y realmente lo que quiero, el tema es las grandes victorias. Victorias a través del ayuno. Las grandes victorias que podemos tener a través del ayuno. El ayuno es una herramienta poderosísima en el Señor. Amén. Una herramienta muy necesaria. Y es algo que no es ¿cómo te digo? Como un accesorio. No, es algo necesario en la vida del cristiano. Es algo necesario en nuestra vida. El ayunar, aleluya. Las grandes victorias siempre han sido precedidas por tres cosas. Primero, por preparación, planeación y equipamiento. Ningún ejército se va a la guerra sin antes haber planeado. Si pueden, no pueden. Luego se han planeado, se han preparado, han planeado y se han equipado para poder ir a la guerra, porque tú no puedes ir a la guerra sin equipo de lucha. Amén. Esta iglesia se está preparando para una guerra espiritual. Amén. Siempre hay guerra. Todos tenemos guerras día a día espiritualmente hablando, porque siempre el enemigo quiere detenernos como cristianos. Siempre pone cosas, trampas para que uno le falle a Dios y se detenga en su caminar. Entonces tenemos que equiparnos, tenemos que planear. Y como iglesia en este lugar establecido, hace apenas, ¿cuánto? 2 meses. Apenas 2 meses que estamos en este lugar. Dios está haciendo cosas hermosas. Dios le ha dado un giro completo a la iglesia. Y lo que Dios tiene para este lugar es hermoso, amén. Y por consecuencia, queremos prepararnos para eso que Dios tiene. Amén. Queremos estar listos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros como individuo y como familia, congregación. Amén. Por eso, desde este lunes vamos a comenzar ese ayuno para que Dios sea dirigiéndonos a cada uno de nosotros.
Y te voy a decir una cosa, cosas lindas y grandes van a ocurrir en tu vida. Esto no es, siempre lo hemos dicho, no es obligado, aquí no se obliga a nadie. Pero todo el que se quiera unir a nosotros a hacerlo, créame que va a impactar tu vida. La Biblia es clara cuando nos enseña que el poder de Dios se activa en nuestras vidas en la medida en que su pueblo lo busca con un corazón, mira, 3 cosas: sincero, esforzado y diligente. Un corazón sincero es un corazón que va delante de Dios, abierto de par en par, y le dice: Señor, hasta aquí, esto es lo que yo puedo. Mis fuerzas me dan hasta aquí. Yo quiero agradarte con todo, pero mis fuerzas me llegan hasta aquí. Te necesito. Por consecuencia me esfuerzo para que sea Dios quien me ayude. Amén. Me esfuerzo en la búsqueda, y uno de esos esfuerzos es el ayuno. Amén. Porque en un ayuno tú te tienes que esforzar. Amén. Y diligente. O sea, estás presto. Vamos a hacerlo. No es que, para ahorita. Mañana. No. Estamos como iglesia, vamos a comenzar este ayuno. Todos nos vamos a apuntar. Todo el que quiera se va a apuntar como un ejército espiritualmente hablando. Y vamos a caminar en pos de lo que Dios tiene para tu vida. Y vuelvo y te repito. Si te enlistas y lo haces, créeme que vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver cómo Dios se va a manifestar en tu vida. Y muchas cosas que hasta el día de hoy no has logrado, vas a ver cómo Dios te va a abrir puertas. Aleluya. Te adoramos, Rey Eterno. Vamos a ver las conquistas a través del ayuno, pero lo primero que quiero hablarte es de la definición de lo que es la palabra ayuno. Y esto viene de 2 términos. Viene un término en hebreo y un término en griego. Entonces vamos a unir a los dos y vamos a ver qué es lo que significa el ayuno. Primeramente, en el término hebreo es la palabra tizón, y eso se relaciona con afligir el alma. Tizón en hebreo lo que significa es afligir el alma. Y luego el término griego es nesteia, que se traduce en no comer. Entonces, si unimos esos 2 términos, sacamos lo que es el ayuno: no comer para afligir el alma. Amén. Eso es el ayuno: no comer para yo afligir el alma. Aleluya. El alma, ¿por qué? Porque el alma es la que nos lleva a todos estos deseos. El alma es la que nos lleva a todas estas cosas que nos alejan de Dios. Y si nosotros le damos rienda suelta a nuestra alma, rienda suelta a nuestro interior, lo que nos hace es que nos va separando de Dios. Entonces, Dios, esto fue formado por Dios, creado por Dios. El ayuno no es cuestión de hombre. Y no es porque lo quiera hacer, porque no. Y vamos a ver a través de la palabra desde cuándo se está haciendo el ayuno. Amén. Hay diversidades de ayuno. Está el ayuno total. Deuteronomio, lo voy a leer, versículos 9 y 10. Esto fue Moisés. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de las piedras, las tablas del pacto que hizo Jehová con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios mismo había escrito esas tablas. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego del día de la asamblea. Este es el ayuno total, y este lo hizo Moisés. Él dice que estuvo 40 días y no tomó ni agua ni comió pan. O sea, se abstuvo absolutamente de todo. El segundo ayuno es el ayuno completo. Es aquel que es sin alimento, pero con líquido. Amén. Está el tercer ayuno también, que es el ayuno parcial, que es el ayuno que nosotros vamos a hacer. Y un ejemplo es el de Daniel. Mira cómo dice la palabra: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado,
ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este es el ayuno que se abstiene, amén, de ciertos alimentos, Y en Romano, la pastora le envió, y yo se lo reenvié ayer, todo lo que se puede comer y lo que no se puede comer en este tiempo. Amén. No te dice cantidad porque no hay una cantidad específica, pero te dice todo lo que tenemos que eliminar y todo lo que se puede comer. El ayuno es más que abstenerse de comida. No es tan solamente yo voy a ayunar, me abstengo de no comer y simplemente pues sigo mi vida normal. No. El ayuno tiene que ir ligado a lo que es la oración y lo que es la búsqueda intensa del Señor. Amén. De lo que es la búsqueda. No es que esta semana no vas a trabajar, no, vamos a hacer nuestra vida cotidiana. Pero tú vas a estar más conectado con Dios. Amén. Vamos a estar más conectados con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es tiempo de buscar más intensamente, negándonos más a la carne para alimentar entonces al Espíritu. Mira, si la palabra Jesús dice, Él dijo, si ayunáis. Él no dijo si ayunáis, Él dijo, cuando ayunéis. O sea, en otras palabras, eso es algo que va en nuestra vida. En los primeros versículos que leímos, Jesús dijo, cuando ayunéis, no hagan esto, como los hipócritas. Amén. Él no dijo, si ayunéis, no, es cuando, o sea, es parte de mi vida. El ayuno tiene que ser parte de mi vida. Es una de las herramientas que el cielo me dejó para yo poder conquistar. En muchas ocasiones se nos hace difícil ganar estas batallas espirituales, seguir este camino. Y tuve muchos que buscaban al Señor y luego los ve apartados. Y dice, no, porque me fue mal en esto, me fue mal. Pero realmente es porque se van alejando poco a poco y tienen las herramientas y no las utilizan. Amén. Entonces el enemigo toma ventaja. Aleluya, te adoramos, Rey eterno. En Isaías 58 quiero leerle que Dios muestra de cómo Él se agrada del ayuno, no de un ayuno simplemente vacío. Te lo voy a buscar, Isaías 58, versículo del 5 en adelante. Del 5, aleluya, al 12. Escuchen esto. ¿Es tal el ayuno que yo esto es una pregunta? ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio, de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas el pan con el hambriento y los pobres errantes alberguen en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si quieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía te saciará tu alma y te dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarán y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzas para habitar. Aleluya. O sea,
El ayuno que Dios pide, vuelvo y te repito, no es solamente que tú dejes de comer, sino que cambies una actitud. Que tu actitud cambie, que tu vida cambie, que seas justo, que camines en justicia, que compartas el pan con el hambriento, amén. Que si ve al desnudo lo cubra, que si ve al necesitado estés ahí, amén. O sea, el ayuno no es tan solamente dejo de comer y sigo mi vida. El ayuno tiene que ir acompañado de un cambio de actitud, gloria a Dios. Y ese es el ayuno, ¿sabe qué? Que Dios escucha. Ese es el ayuno que Dios ve. Ese es el ayuno que Dios se conmueve y Dios se va en pos de, amén. El punto 2 es Dios responde el ayuno de sus hijos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso del 1 al 4 dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud de otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tomar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Verso del 22 al 24 continúa diciendo: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de entre ellos mismos venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno huyó a la destrucción de su compañero. Y luego vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían ellos en tierra muertos y ninguno había escapado. O sea, mira la diferencia de este. Le dan la noticia a Josafat. Josafat realmente se murió del miedo. ¿Por qué? Porque humanamente él no tenía ninguna probabilidad de poder salir airoso en esta guerra. Amén. ¿Qué hizo él? Él buscó el rostro de Dios en ayuno. Pregonó ayuno al pueblo entero. ¿Qué estamos haciendo nosotros como líderes? Pregonando ayuno al pueblo entero. ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó y Dios salió a su favor. Nosotros vamos a ayunar porque nosotros queremos dirección. Nosotros vamos a ayunar porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios para este tiempo, que es un tiempo histórico. ¿Por qué? Porque se están acabando los tiempos. Y nosotros nos queremos. Mi pedido como líder siempre ha sido: Señor, lo que tú vayas a hacer en este tiempo, no lo hagas sin contar conmigo. Lo que tú hagas en este tiempo, Dios, no lo hagas sin contar con Casa de Dios, Puerta del Cielo. Que aquí se cumpla la historia que está escrita en los cielos. Tú utilices a Casa de Dios, Puerta del Cielo, para hacer la realidad aquí en la tierra. Amén. Que la gente necesitada, el que necesite, pueda llegar a Casa de Dios, Puerta del Cielo, y encuentre realmente lo que dice el nombre, que es una casa de Dios y es una puerta al cielo. Amén. Que pueda encontrar realmente el camino, que el Espíritu de Dios los toque, los transforme, los haga unas nuevas personas, amén. Los transforme, ellos puedan recibir un aliento fresco, amén. Puedan llegar a este lugar y que vengan encadenados, que vengan bajo montones de problemas en su vida, y Dios los pueda dirigir y darle la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Te adoramos, Rey eterno. ¿Sabes? Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en el problema. Si Josafat se hubiera enfocado en el problema tan solamente y no hubiera puesto la mirada en el Dios grande que él tenía, la historia hubiera sido otra y hoy no estuviéramos predicando de él.
¿Sabe qué hizo Josafat? Levantó su mirada a los cielos. Dijo, de ahí es que viene mi socorro. Pregonó ayuno, buscó la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, ahí Dios se manifestó. Aleluya, te adoramos, Rey eterno. Esdras capítulo 8, verso 21 al 23. Y publiqué ayuno allí junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar del camino derecho, de Él, camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedirle al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque había hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todo aquel que le busca, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Esdras, cuando le pide al Señor que quería regresar a Jerusalén para volver y levantar esa ciudad que estaba las murallas caídas, él le dijo al rey, ¿sabes qué, rey? Envíame allí y Dios va a ser propicio para nosotros, porque a los que amamos a Dios, la mano de Dios está con nosotros. Cuando él va de camino, eso era un camino de más o menos aproximadamente 800 kilómetros, y el pueblo que él llevaba era más o menos en tiempo de camino de 30 días. Pero en ese camino que él tenía que caminar había muchas bandas que robaban, bandas que saqueaban a los caminantes. Cuando él va de camino se encuentra con ese problema, que él estaba ajeno a él. Ahora él no se atrevía a ir al rey, porque ya le había dicho al rey que al Dios que él adoraba salía a favor de él. ¿Y qué hizo él? Ayunó para afligirse, es lo que dice. Dice, y publiqué ayuno allí en Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Es público ayuno. Ayunaron en medio del camino. ¿Y qué dice que Dios hizo? Al final, y Él nos fue propicio. O sea que Dios salió a su favor. Otro ejemplo que tenemos para que veamos que Dios usa el ayuno. Amén. 3 del punto 2, el C. Consideremos también el caso del profeta Jonás. Todos sabemos que Jonás estuvo 40 días por Nínive. Estuvo por Nínive pregonando, de aquí a 40 días Dios va a deshacer este pueblo completo. De aquí a 40 días Dios va a destruirlo. ¿Y qué hizo el rey de Nínive cuando le llegó? ¿Sabe qué hizo? Y era un impío, no era del pueblo de Dios. Dice que hasta los perros, los animales, todos los animales, los niños, todos ayunaron delante de Dios. Se arrepintieron y ayunaron delante de Dios. ¿Y qué pasó? Dios se arrepintió y no los destruyó. Amén. Ese es otro ejemplo de cómo Dios escucha el ayuno. Dios utiliza esa herramienta que tenemos. Y la tenemos ahí, iglesia. La tenemos ahí. Eso es como que nuestro hermano Javier tenga que sacar una transmisión, que ese es su trabajo. Y tiene un gato brutal para sacar, lo tiene al lado de él. Pero no usa el gato y se pone a enganchársela encima. Es lo mismo. Tienes la herramienta, él la tiene, se pone a sacarla, se lastima la espalda. Nosotros tenemos el ayuno para que Dios nos dirija, pero nos queremos dirigir por nuestros propios criterios, creyéndonos que no la sabemos, y Dios esperando a que simplemente tú utilices las herramientas para él escucharte y él dirigirte. Amén. Te adoramos, Rey eterno. Tercer punto y último. El ayuno promueve la victoria sobre toda crisis.
el ayuno promueve la victoria sobre toda crisis, iglesia. Sobre toda crisis. Jesús venció al tentador en medio del marco de un ayuno. Amén. Mira cómo dice Lucas capítulo 4, versos 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y mira esto qué hermoso, que es que la palabra de Dios no se le escapa a una. Porque tú puedes decir, no, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me dirige. Es que aquí me está diciendo, Jesús lleno del Espíritu Santo fue y ¿qué? Y ayunó. En otras palabras, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, pero tienes la herramienta necesaria que es el ayuno. Aunque el Espíritu Santo te esté hablando. Él mismo te va a llevar, amén, a ayunar. Lo hizo con Jesús, que Jesús era Dios. Él es nuestro maestro, amén. Él es quien dirige nuestra vida. Él dice, nosotros tenemos que seguir las pisadas ¿de quién? Del maestro, de Cristo, amén. En cierta ocasión el Señor Jesús, él mismo, él dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Este género no sale si no es con ayuno y oración. En otras palabras, vuelvo te digo, no es un accesorio. El ayuno no es un accesorio que tú se lo puedes poner a tu vida espiritual, a tu vida como cristiano. No, es algo necesario. Vamos a ponerle que el ayuno es como las ruedas del carro. Tú le puedes poner motor. Ahora mismo yo tengo una guaguita allí en casa. Tiene motor, tiene transmisión, pero está parada en 4 gatas. Yo la prendo, ¿verdad, pastora? Que yo la prendo, la acelero. Pero si la pongo en drive, la puedo acelerar. Y me va a quedar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque no tiene rueda. En el caso de nosotros de la vida espiritual, podemos tener oración, sí. Tenemos presencia de Dios, pero necesitamos el ayuno también para ser dirigidos, amén. Te adoramos, Rey del cielo. La Biblia nos enseña que a través de este ayuno el Señor Jesús conquistó varias cosas muy importantes. Primero, la victoria sobre el tentador, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. La victoria sobre el diablo. Segundo, nuevos niveles de unción y poder. Versos 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Y sabes qué más conquistó Jesús? El cumplimiento del propósito divino. Mira cómo dice Lucas del 16 al 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a ponerle en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio el ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Haciendo un resumen, el ayuno, iglesia, es esencial en nuestra vida. Haciendo resumen, nosotros debemos de, en cada momento de crisis, en cada momento de situación en nuestra vida, unamos la fe con la oración y el ayuno. Y vas a ver grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios contesta, Dios escucha. Tenemos que recordar que el ayuno no es tan solamente dejar de comer, amén, sino es cambiar la actitud. Porque muchas veces podemos llevar 20 años
de cristianos, pero la actitud que tenemos en el mundo mientras nos movemos no es la que representa el cielo. Amén. Nosotros tenemos que tener una actitud que represente a Cristo, porque si yo me llamo cristiano, yo estoy representando a Cristo. Amén. Y para terminar, nuestro buen Dios nos está convocando al ayuno y a la oración. ¿Por qué? Por varias cosas. Porque Él quiere glorificarse en medio de nosotros como iglesia. Porque Él quiere llevarnos a un genuino arrepentimiento personal. Amén. Porque Él quiere mostrar su gloria en mi vida y en la congregación. Porque Él quiere levantarse a tu favor, iglesia. Al favor de Casa de Dios, Puerta del Cielo, y al favor, diga, mío. A mi favor. Por eso quiere cumplir su propósito en ti y en mí. Amén. Él quiere cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Y sabes qué, iglesia, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. En muchas ocasiones nosotros soñamos con cosas, pero que no son voluntad de Dios y creemos que es lo mejor. Pero cuando nos damos cuenta, llevamos 10 años gastándonos en este sueño y cuando lo alcanzamos no era lo que tanto brillaba. Lo que tenía era un bañito y nos acostamos con él, nos bañamos con él. Al otro día se levantó con el honguito verde. O sea, no era nada de lo que se parecía ser. Mientras lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida es perfecta, es agradable. Amén. Vamos a estar puestos en pie. Aleluya. Te adoramos, Rey.